micrófonos. Ahí ya. Ya están prendidos. La doctora y el maestro. No. Por favor, encuádralo bien, la treca. Sí, probando. Bueno, compatriotas, hermanos, compañeros, camaradas. Hay que subirle volumen. No se escucha nada. Ahora sí. Súbele. A los montoneros, no sé lo que vamos a armar nuestros montoneros. Y ahora más que tenemos la inauguración del cuarto ciclo en la Escuela de Capacitación Ideológica y Política. Nosotros vamos a seguir adelante, ¿no? Y vamos a luchar. Y una de las formas de luchar y manifestar nuestra voz de protesta es la concurrencia permanente, sistemática a las escuelas, ¿no? Entonces no vamos a dejar las escuelas, vamos a continuar. Si nos sacan del local de Quilca, ya tenemos un lugar que nos van a alojar. O sea que siempre vamos a tener local, no se preocupen de eso, ¿no? Mientras podamos estar en Quilca, continuaremos, ¿no? Hoy día, como digo, inauguramos el cuarto ciclo aquí en la mesa. Roberto Sánchez, Antal Gumara, que por supuesto lo conocen, el congresista Cutipa y David Tejada. Entonces vamos a comenzar con una exposición, ¿no? Primero de David Tejada, que lo que va a hacer es una introducción al tema que nos va a llevar todo el cuarto ciclo. El tema es el presupuesto. Es decir, ¿por qué es necesario un presupuesto de la República? ¿Cómo se hace el presupuesto de la República? Y cómo este presupuesto va a funcionar y corresponde al tipo de sociedad que nosotros queremos. Por eso la Constitución también hay que cambiarla, porque si no se cambia, este presupuesto va a corresponder a la sociedad que hoy día está. Por ejemplo, en educación, pues tendrá que ser mucho mayor el presupuesto, ¿no? Y también tendrá que ser en el asunto de ecosistemas, en descentralización. Es decir, nosotros, como queremos una nueva constitución que va a regir una nueva sociedad, también tenemos que tener ese presupuesto. Y es importante que todos ustedes sepan qué es el presupuesto de la República, que no es nada complicado, no es nada enredado, siempre nos dicen que eso es mucho, que no vamos a entender. Sí, lo vamos a entender y vamos a saber cómo se forma un presupuesto y cómo se compone. Ustedes tienen un presupuesto en su casa, bueno, ese es un presupuesto un poco más amplio, pero la base siempre son las mismas. ¿Qué ingresa? ¿Qué me presto? ¿En qué invierto? O sea, es más o menos pues una cosa más grande, por supuesto, el presupuesto de la República, pero es una base, ¿no? Entonces voy a dejar con ustedes, no puedo ir allí porque hay un problema de micrófono, ¿no? Entonces solamente este micro funciona. Entonces David, sí, tiene que ser ahí, ¿ya? ¿Tiene micrófono? Bueno, muy buenas noches. Un saludo a los integrantes de la mesa, al mayor, al principal dirigente de Juntos por el Perú y al parlamentario de Moquegua, que está presente, y obviamente a la directora de la escuela, Pilar Roca, que conocemos todos. Los primeros ciclos han tratado de temas conceptuales, de temas históricos, de temas más generales en la formación política.
Ahora en este cuarto ciclo se entra a un tema más operativo, cómo operar en la transformación. Y uno de los instrumentos más importantes, el instrumento más importante que tiene el Estado para incidir sobre la sociedad es el presupuesto de la República. En el presupuesto de la República hay dos ámbitos que existen en todo presupuesto. Es los ingresos que tienes, de dónde los generas, y el tipo de gastos que decides asignar y hacia dónde los diriges. Entonces hay un origen de ver quién financia tu presupuesto y quiénes son los beneficiarios del gasto, la forma como asignan los recursos de ese presupuesto. Esa idea, que es muy simple, sin embargo, tiene tremendas repercusiones porque estamos hablando de los ingresos de la entidad que tiene la responsabilidad de resolver problemas básicos en la sociedad, que es el Estado. Y de acuerdo a quién paga y cómo paga los impuestos y los ingresos del Estado y cómo se gasta, uno puede saber de qué tipo de Estado estamos hablando. Porque el Estado se financia o con las grandes empresas internacionales, o con los grandes empresarios, o con los medianos empresarios, o con la mayoría de los trabajadores. Las proporciones dependen. Y de acuerdo a eso uno puede decir, este Estado está transfiriendo ingresos desde los que están en la pirámide de la economía, o en los que están en el medio de la economía, o lo paga la totalidad de los peruanos, y proporcionalmente mucho más en relación a los más ricos. Entonces, la forma como el Estado obtiene sus ingresos es un indicador de a quién representa el Estado. Pero también el otro indicador de a quién representa el Estado es cómo se gasta, cuáles son las prioridades del gasto y cómo es que estos ingresos y estos gastos responden a un proyecto o a qué proyecto responden. Y aquí viene un tema que es muy importante previo al presupuesto. En una sociedad bien organizada, el presupuesto tiene que ser la expresión financiera de un plan de la sociedad y no simplemente la expresión financiera de las presiones de los distintos grupos que constituyen la sociedad, sobre todo los más poderosos. Y aquí, en la década del 90, se eliminó el sistema de planificación. Existía el Instituto Nacional de Planificación, que estaba colocado al más alto nivel, directamente asociado al presidente de la República. Había un comité de asesoramiento de la presidencia de la República y había un plan de desarrollo con un instituto nacional que dependía de la presidencia de la República. ¿Qué es lo que se hace en la década del 90? Se desmantela eso para que no haya planificación. Pero siempre se planifica. Lo que pasa es que la planificación en un Instituto Nacional de Planificación depende de una concepción de un proyecto. Y ojalá ese proyecto, y esa es la aspiración nuestra, sea un proyecto nacional para el desarrollo del país. Pero cuando no existía ese Instituto de Planificación, en realidad el poder pasó a los operadores del Ministerio de Economía y Finanzas y a quienes dirigen el Banco Central de Reserva. Entonces ellos en la práctica también planificaban, aunque no lo hacían de manera explícita, porque favorecían los intereses de los grandes capitales, de las grandes transnacionales, de lo que significa la globalización financierista, de lo que significa el neoliberalismo. Una forma de definir el neoliberalismo, que es la más sencilla tal vez porque es bastante simple, pero es profunda, es la siguiente. Hasta antes del neoliberalismo, el mercado estaba subordinado por un Estado que tenía fuerza y una sociedad que se expresaba en ese Estado con fuerza y se relacionaba con la naturaleza. Entonces era un Estado fuerte que orientaba al mercado y una sociedad que tenía presencia fuerte en el Estado. El neoliberalismo, ¿qué significa? Es el mercado el centro de todo. El Estado está subordinado al mercado, está al servicio del mercado. ¿Y qué es el mercado? No es el mercado en el sentido general de que todos somos consumidores, sino los grandes poderes que dominan ese mercado.
las grandes empresas, las transnacionales, el gran capital, el sistema financiero. Entonces ellos son el mercado y ellos deciden cuáles son las prioridades. Entonces eso se refleja en la forma como se cobran los impuestos o se exoneran los impuestos o en la forma como se gasta. Entonces, al no tener Instituto Nacional de Planificación, se deja carta libre para que los lobbies y aquellos que piensan neoliberalmente, que son los economistas que están en el MEF y que gobiernan sin que nadie los haya elegido desde 1990 hasta la fecha, ellos deciden cómo se gasta y de dónde se obtienen los ingresos. Ellos decidieron, por ejemplo, poner exoneraciones tributarias a los grandes agroexportadores, que los han tenido por 20 años y ahora les han dado otro plazo más. Exoneraciones tributarias, aparte de que primero que todo, desmantelaron toda la propiedad pública, vendieron todo el patrimonio acumulado del Estado a precios de huevo. Se calcula que fueron 16.000 millones de dólares, lo que significó la venta de prácticamente todas las empresas públicas. Petroperú, Aeroperú, Minero Perú, en fin. Ese dinero, ¿a dónde fue? En cierta medida se subvencionó, por ejemplo, que con lo que era la Telefónica, estuviera la compañía de teléfonos, estuviera la Telefónica. Y así sucesivamente, porque se vendió el patrimonio acumulado del Estado a precio de huevo, significando una transferencia de recursos a un sector minoritario, ni siquiera nacional, sino transnacional. Entonces eso ya es una acción política deliberada. No está escrito en un plan, pero en la práctica es lo que significa el neoliberalismo. El plan no se tiene que conocer. En realidad no tenemos que saber quiénes se están beneficiando, pero con la investigación uno puede decir, estos son los que se han beneficiado. Porque comprar un activo que vale como 1.000 y comprarlo en 100 significa una gigantesca transferencia de recursos para aquellos que lo compraron a precio de huevo. La Telefónica de España tuvo su mejor inversión justamente al comprar la compañía de teléfonos en el Perú. Y eso extranjerizó la economía. No solamente se regaló el patrimonio nacional, sino que ni siquiera fue a manos nacionales, sino a manos extranjeras. Entonces ya vamos viendo que hay la venta de las empresas públicas, que hay exoneraciones tributarias, hay además deudas que no pagan las empresas. La misma Telefónica hasta ahora no ha pagado todas las deudas, la empresa española. Y así sucesivamente hay una deuda acumulada que el Estado no cobra y con maniobras judiciales dilatorias hacen casi imposible o demoran demasiado el cobro. Son miles de millones de soles que están en esa situación. Y ahora también hay otro tipo de exoneraciones tributarias. Por ejemplo, el sector financiero apenas tiene un impuesto a las transacciones financieras que es del 0.005% de las transacciones. Y las ganancias del sector financiero son extraordinarias. El excedente más importante que genera un país como el nuestro no solamente están en las mineras, no solamente están en la explotación de los recursos naturales, sino también en el sistema financiero. Y el sistema financiero prácticamente no paga impuestos y además tiene las tasas de interés más altas, mucho más altas, de las más altas del mundo, que pagamos todos. Imagínense, por las tarjetas de crédito se paga hasta 100%, en algunos casos, de interés. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, pero pasa acá. Y además, las tasas de interés, porque así es el sistema como funciona, están diferenciadas de acuerdo al tamaño y el volumen de la empresa. Como hay menos riesgo con las empresas grandes, la tasa de interés preferencial para las grandes empresas es más o menos 6-7%. La tasa de interés para préstamos de las medianas empresas son 20-25%. Y la tasa de interés para las empresas más pequeñas son 40-50%. Y la tasa de interés para que los usan tarjeta de crédito, 90%, fíjense ustedes. O sea, pagan menos intereses los más ricos y pagan mucho más intereses los que menos tienen. Es el mundo al revés, pero así es el sistema, pues, para ellos es lógico.
porque el que no tiene muchos recursos significa un riesgo para ellos, y ellos te cubren el riesgo, y los que tienen mucho dinero son poco riesgo para ellos, entonces les cobran menos interés. Además que consiguen el préstamo con una llamada telefónica, no tienen que hacer tremendos trámites. Una llamada telefónica y te dan automáticamente la línea de crédito. O sea que el Estado, el sistema financiero, está hecho para esa minoría. Algunos dicen que está secuestrado, en realidad no está secuestrado, sirve a esa minoría. Y por eso hay que cambiar el Estado, para que sus ingresos sean de aquellos que generan el excedente. El 70% del excedente. ¿Qué significa el excedente? Los ingresos que tengo por encima de mis gastos a nivel de toda la nación. Entonces la diferencia significa el excedente que yo puedo utilizar para el desarrollo. El 70% del excedente del país se deriva de la renta de los recursos naturales y del sistema financiero. Y si ustedes ven, son los que menos proporcionalmente impuestos pagan. Entonces, ahí hay un problema de cómo financiar, digamos, una transformación. Tú tienes que, a cambiar de estructura tributaria, tienes que recuperar tus recursos naturales para que la renta no se vaya al extranjero, sino sea utilizada dentro del país. Tienes que, por ejemplo, hacer que, no necesariamente estatizar, pero sí que tú eres dueño de los recursos y los contratas para que te hagan el servicio de sacar el mineral. Entonces tú tienes la sartén por el mango, porque tú eres el dueño de los recursos. Y yo hago un servicio de contrato con la empresa para que me saquen el mineral y yo ya sé cuánto me está sacando, porque cuál es ahora el asunto, no sabemos cuánto sacan. Aquellos que están en la minería saben que los concentrados se van una serie de metales y ni siquiera aparecen. Están saliendo gratis. La piedra sale gratis y te cobran, y ellos están pagando impuestos por un, además muy bajo impuesto, por una parte que es lo que más o menos te dicen, salvo que haya la fiscalización que nunca es completa, de cuánto mineral están sacando del país. Que además le ha costado a la naturaleza millones de años crear y se está dilapidando porque es no renovable, ¿no? A un país se le acaba el petróleo, se le acabó el petróleo. Se le acaba el oro, se le acabó el oro. Son productos no renovables. Entonces, eso tiene que tener un tratamiento especial y en una propuesta nacionalista se tiene que recuperar la renta estratégica nacional al servicio de un proyecto nacional. De un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional tiene dos expresiones y no una, como nos dice digamos, lo que está de sentido común ahora en la economía. Tiene que reflejar un plan de desarrollo y ese plan de desarrollo tiene que marcar la línea, la orientación del presupuesto de la República. El presupuesto tiene que ser la expresión financiera de un plan. Y acá tenemos un presupuesto y tenemos un plan aquí a 50 años que no significa nada, en realidad que no incide nada. Ese plan se dedica a hacer estudios de cómo sería el Perú de aquí a 50 años, pero no tiene ninguna incidencia en la política económica. ¿Quién maneja la política económica? Los mismos de siempre en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Banco Central de Reserva, que además tienen un presidente que ya sobrepasó, se supone que ya tiene más de 20 años, automáticamente en el Banco Central de Reserva, cuando uno cumple 70 años, pasa a retiro. Acá hubo la excepción, y tiene más de 20 años. Y nadie dice nada. Algunos dicen, no, que tiene que haber renovación, no pueden ser lo mismo, pero ahí nadie dice nada. ¿Por qué? Porque uno de los garantes del modelo es el Banco Central de Reserva. ¿Quién maneja el Banco Central de Reserva? Es el que maneja la cantidad de dinero que existe. Y otros bancos de reserva, además, no solamente se preocupan de la inflación o de la cantidad de dinero, sino del empleo. Esa es una palabra clave que se ha olvidado en la economía convencional. Antes, el objetivo de la política económica era generar empleo. Ahora es mantener los equilibrios macroeconómicos para que no haya inflación. El empleo se olvidó. ¿Y cuál es la fuente más importante del bienestar de las personas? El empleo. Y no cualquier empleo. Un empleo con derechos. O sea, un empleo donde tú tienes tu seguridad social, tienes vacaciones, tienes
acumulas tiempo de servicio. Bueno, eso se ha reducido al 20% de la PEA, que es lo que se llama el sector formal. Ese es el empleo remunerado con un mínimo de derechos. El 75-80% de la PEA no tiene derechos, tiene empleo precario, tiene ingresos menores y empleo precario. El sistema no es capaz de dar empleo y nadie plantea que lo principal de un país es generar empleo y empleo productivo. Y eso supone inversión en, digamos, la industria del país, la industrialización, el desarrollo científico-técnico. Si no hay desarrollo científico-técnico autónomo, no es posible la industrialización. La tecnología es fundamental. Ahora lo estamos viendo. Quien maneja la inteligencia artificial va a dominar el mundo, ¿no? Porque ahora cada vez más es el conocimiento, la tecnología, la ciencia, la que tiene una repercusión económica cada vez más importante. Y nosotros en eso estamos totalmente subordinados. Tenemos que tener una capacidad de desarrollo científico-técnico, una propuesta industrializadora, una recuperación de los recursos naturales, del excedente generado por los recursos naturales, para una propuesta de desarrollo que sea parte de un proyecto nacional y que haya una nueva clase dirigente, una clase nacional popular que emerge, que se convierta en clase dirigente de ese proyecto nacional. Y ese proyecto nacional se tiene que expresar jurídicamente en una nueva constitución. Y esa sociedad emergente que está construyendo la nación no está representada por el Estado, porque el Estado actual no representa a la nación, representa a esa minoría que tiene todo el poder. Entonces, el Estado tiene que ser transformado, porque la nación ya está surgiendo desde abajo, pero el Estado no la representa. El Estado tiene que ser entonces un Estado nacional popular. Ese bloque nacional popular que está emergiendo tiene que transformar el Estado, tiene que crear una nueva república con un proyecto nacional popular. Proyecto nacional popular. Porque podría, en teoría, aunque es muy difícil dentro del capitalismo, un proyecto nacional no popular. Es un proyecto nacional popular que se expresa en una constitución y que se expresa en un plan de desarrollo y que se expresa en un presupuesto que le cobre a los más ricos y que distribuya en derechos, en salud, en educación, a la mayoría del país. Disculpen por la extensión, he tratado de ser lo más simple, pues es un tema bastante complejo, pero les agradezco la atención. Muchas gracias, David, por la exposición. Ahora el congresista Víctor Cutista tiene la amabilidad de decirnos algunas palabras. Gracias. Gracias, previo saludo al mayor Antauro, a don Roberto Sánchez, a doña Pilar y a don David por esta disertación. Importante, por supuesto, hablar de la estructura de ingresos y gastos del presupuesto público de la República. Y es importante además porque de esa forma nos vamos documentando, nos vamos preparando, porque es importante y necesario en aras de dirigir el país y ese es el objetivo que tenemos esta tarde. Por eso considero importante la participación, pero también importante la presencia de cada uno de ustedes, porque eso significa y demuestra la consolidación de lo que queremos. Sé que en estos momentos estamos forjando este frente bajo la dirección, la conducción del mayor, pero también del compañero Roberto Sánchez desde Antauro y desde JP. En ese sentido, agradecer la oportunidad de haberme permitido dirigirme a los compatriotas esta tarde y sé que vamos por buen camino. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir. Ahora nos tiene la palabra de Roberto Sánchez.
Compañeros, compatriotas, todos y todas, muy buenas noches. Saludar a nuestro líder de la Alianza Nacional de Trabajadores, Antauro. Si pues un zarpazo puede eliminar un registro, pero no la fuerza moral de su pueblo, al cual hoy reconocemos en el mayor Antauro Humala y al cual yo saludo respetuosamente. Saludo también a nuestra líder montonera, Pilar. Ante la invitación tan gentil y generosa, he venido hoy con unos compañeros, compañero congresista del partido también, Víctor Cutipa, de la región Moquegua, y un pequeño núcleo de unos 10 o 15 compañeros del partido Juntos por el Perú, que quisiera que se pongan de pie, por favor, para que sepan. Sencillo, corto, pero magistral los temas que David ha señalado, vinculados al presupuesto público. Detalles tan provocadores, David, que en esta edición, la cuarta de la escuela, porque la que viene va a ser de manera conjunta, como nos corresponde a un pueblo que se levanta. Y puede un papá, una mamá, ahorrar, estar feliz porque tiene bastante ahorro cuando sus hijos están pasando hambre, cuando no tienen un zapatito, apenas caminando con sus sandalias o sus ojotas, cuando no tiene una educación de calidad, ni siquiera una ropa adecuada. ¿Puede un papá o una mamá ahorrar? Pues este Estado que no nos representa, esta democracia y esta economía que no nos representa, hace eso. Prefiere ahorrar para garantizar la inversión extranjera, la inversión privada. Y para resolver el problema de nuestro pueblo, no le alcanza, dice la plata, y tiene que apelar a la emisión de bonos soberanos, lo que se llama deuda interna, y a la deuda externa a través de créditos internacionales, que hace 30 años, compatriota, seguimos pagando alrededor cada año de $6.000 millones. Es un tema provocador, es un tema para reafirmar la necesidad de eliminar, ¿no es cierto?, ese demoníaco cláusula que asigna al Estado el rol subsidiario y que nos tiene de rodillas. Cuando hay un problema entre la empresa privada, internacional o nacional, y el ciudadano, el Estado es un tercero, no puede intervenir, porque así le ha asignado esta constitución de corrupción, de mafia, que ha hecho que nuestro pueblo se empobrezca más. Y por eso la Asamblea Constituyente, para un nuevo proceso de contrato social entre economía, Estado y sociedad, es nuestro punto de coincidencia más fundamental y por las cuales hoy debemos de seguir forjando este frente de la unidad. Compañeros y compatriotas, aquí estamos, hermano Antauro, reconociendo tu liderazgo. Porque sí, como tú has dicho, pues, tú te has comido tu cana. La venganza de un Estado policíaco sobre 18 años en una celda.
ese gran temor que sienten los dueños del Perú sobre tu figura es porque saben que las brechas, las fracturas históricas de nuestra república tienen a millones de peruanos, quechuas, aymaras, comunidades ancestrales, comerciantes, transportistas, al cual criminalizan por impedir de reconocerles el derecho a pagar la olla y les dicen criminales, ilegales. Pero ese pueblo ha desbordado este Estado criollo, esta republiqueta, lo ha desbordado, como decía Matos Mara. Y se levanta, hermano Antauro, bajo tu símbolo, de todos estos pueblos descamisados, sin tierras, con hambre, pero con dignidad, y que sabremos refundar nuestra república. ¡Que viva la escuela! ¡Que viva el Perú, compañeros! ¡Mi respeto, compañeros! ¿Puedo hablar allá? Bueno, ahora nos toca la intervención de nuestro líder. ¿Ya puesto? Bueno, nos toca la intervención de nuestro líder, Antauro. Antauro. Ya. Bueno, buenas noches, compatriotas de Juntos por el Perú, compatriotas etnocaceristas, compatriotas de la Alianza Nacional del Trabajo, Agricultores, Universidades Aterritas y Obreros. Es de veras que estamos en una semana particularmente difícil, complicada, pero como ya lo he venido diciendo en varias declaraciones, ese es nuestro estado normal. Entonces estamos en la normalidad, en verdad. Este atentado, este secuestro de nuestra placa, de nuestra inscripción, porque el partido es anterior a la inscripción, es momentáneo, es temporal. No nos cabe duda que vamos a recuperar ese papel llamado inscripción, pero el aparato existe. Estamos ahí siempre. Antes del cautiverio, el rebelión, sin inscripción, con inscripción, siempre hemos existido. Y ahora se forja una alianza con nuestros hermanos de Juntos, con el compatriota Roberto y con otros más personajes que refuerzan esta organización política. Y seguramente, no me cabe duda, estoy totalmente seguro, van a entrar más organizaciones políticas de peso. Entonces, lo que está pasando en verdad se resume a una palabra: pánico. Es pánico solamente. ¿De quién? De los sectores que siempre han usurpado el poder en el Perú y que ahora se vinculan con la constitución de Fujimori y Montesinos y con el abajatismo. Han hecho causa común contra nosotros. Burocráticamente hemos sufrido un revés. Tenemos una estrategia jurídica, tenemos un buen equipo de abogados, muchos que se han sumado ahora, buenos constitucionalistas, y repito, estamos totalmente seguros que vamos a recuperar la inscripción. Ojalá se hiciera antes de diciembre. Pero como estamos en un país donde la ley demora o la ley no impera, pues calculamos que será el próximo año. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Forjamos la alianza, formamos un aparato. Y es bueno que exista esta escuela política y que se junte, que se una con la escuela de Juntos por el Perú. Entonces, ya seguramente la próxima semana ya haremos escuela conjunta con un cronograma, con compatriota Pilar, seguramente Roberto designará a alguien también, pero la unidad se tiene que forjar en el trabajo. Y repito, reitero, van a entrar otras organizaciones políticas. Y eso va a ser un bloque bastante fuerte, bastante contundente. También quiero hacer ver que ahora que estamos revisando al detalle la resolución judicial de segunda instancia que confirmó la de primera instancia, que a su vez esta preserva los derechos de todos los 40.000 militantes de nuestro partido intactos. Entonces eso tendrá que definirse, porque si es intacto nuestros derechos, no hemos perdido un derecho electoral como político,
Entonces se supone que no deberíamos tener problema en las listas. Pero esto hay que pelearlo, hay todo este año para desarrollarlo. Repito, mientras tanto, tenemos que juntar o unificar a esta organización. Y está bien que el tema de la escuela ahora sea el presupuesto de la República. Sí, ¿No? Claro. Entonces voy a tocar un tema que creo que es importante saberlo. Nuestro presupuesto actual es 251.000 millones de soles, algo más o menos de 70.000 y pico millones de dólares. Y si lo dividimos eso en cada uno de los 33 millones de peruanos, más o menos de 600 soles al mes para cada peruano. Ese es el presupuesto de la República. Como bien sabemos, ese presupuesto, más o menos un 70-80% se va en gasto corriente, o sea, sueldos, planillas, etcétera, tanto en gobiernos regionales, gobierno central, gobiernos municipales. Y hay un poco para obra. Y siempre escuchamos la inversión extranjera, la minera tal en Toromocho va a invertir $1.000 millones de dólares. Bueno, esa inversión es simplemente maquinaria, tractores para extraer. Y esa empresa minera, una vez que recupere esa inversión, recién comienza a pagar regalías, cánones, etc. Con esto, ¿qué les quiero decir, compatriotas? Que yo siempre me he preguntado, ahora que he sido informado de que el presupuesto general de la República para este año son 251.000 millones de soles, yo siempre me he preguntado, ¿y quién es el...? Sabemos que es la comisión de presupuesto, con el MES, el BCR, se juntan, determinan la cantidad. Pero yo creo que debemos preguntarnos, porque nosotros siempre somos preguntones, somos curiosos, somos inquisidores, ¿por qué es 251.000 millones de soles el presupuesto para este año del Perú? ¿Y por qué no es 748.512? ¿O por qué no es 124.313? Yo siempre he querido buscar la causa. Obviamente lo he escuchado a David. Y he llegado a la conclusión, lo que me he informado, de que de nosotros en el Perú no depende el presupuesto. La cantidad del presupuesto lo definen los organismos financieros internacionales, que son los que más o menos cooptan toda nuestra economía. Por eso yo siempre he dicho que, en verdad, el gran emperador del Perú es Julio Velarde. Para mí ese es el nombre, el apellido y el DNI del piloto automático. Y siempre hemos tenido piloto automático. Antes de Julio Velarde, que ya tiene 20 años, estuvo un señor Richard Webb, que también creo que tuvo otros 20 años. Y son prácticamente un estado o el representante del globalismo en el Perú. Es por eso que para mí, y siempre confirmo esa idea que tengo, es que acá, compatriotas, en el Perú hay un simulacro de gobierno, hay un simulacro de democracia. Muchas veces yo me he preguntado, a raíz de los encarcelamientos de los presidentes casi masivamente, ¿qué pasaría si no existiera presidente en el Perú? Igual, la maquinaria sigue funcionando. Todos los días a las 8 de la mañana asiste el pabellón nacional en todos los cuarteles, con presidente, sin presidente. Entonces yo siempre me pregunto, ¿para qué sirve el presidente? ¿Para qué sirven los congresistas? Si todo es piloto automático. Y claro, yo creo que los organismos financieros internacionales tienen una estrategia muy sofisticada de dominación. Hacen que todo el popular peruano, nosotros, estemos pendientes, amargos, incitados, siempre rebeldes ante las enormes e incesantes demostraciones de inmoralidad y corrupción de todos los gobiernos. Y nos apuntamos a los congresistas, apuntamos a los presidelincuentes, apuntamos a los jueces, etc. Pero yo he puesto a pensar que en verdad es un simulacro. En verdad, los verdaderos gobernantes del Perú, nadie los toca. Y son estos organismos financieros internacionales, son estas, no creo que más de 30, 40 familias que Carlos Malpica Santisteban hace 50 años los denominó los dueños del Perú. Entonces, en verdad, yo sigo sosteniendo, y justamente ese es el diagnóstico etnonacionalista, que seguimos siendo colonia o globo colonia. Y por consiguiente,
La tarea es sencilla: convertir o regenerar esta globo colonia en nación de ciudadanos, o un corral de humanoides en nación de ciudadanos. Esta es nuestra forma. Y entonces, dicho esto, toda esta cuestión del presupuesto que le hemos dado vuelta, la solución, nosotros hemos dado en el clavo, y es por eso que nos han quitado la inscripción. Es la refundación republicana. Y esa refundación republicana, ya nuestra fórmula es conocida. Es desconocer la Constitución de Fujimori y Montesinos, contra la cual nos sublevamos 2 veces y que nos costó prisión, y simultáneamente, al desconocer, entra a tallar la anterior, la Constitución del 79, que es la que corresponde, no es capricho nuestro, con su artículo 307. Esto es dinamita pura para el sistema. Y justamente este punto es el nudo gordiano que va a definir la refundación. Es por eso que esta unidad, este proceso de concentración de fuerzas populares y patrióticas tiene que apuntar a ese detalle. Repito, hay toda una maquinaria mafiosa, legislativo, judicial, en contra de todos los partidos que impugnen el sistema, que propugnen la refundación republicana. Y en ese esquema, nuestra unidad, lo que nosotros representamos, es lo que está a la vanguardia, es lo que más hace temer al establishment. Y repito, así se explica con coherencia el por qué nos han secuestrado la inscripción. Repito, secuestrado la inscripción. Hemos sido víctimas de un secuestro. Y hasta también casi un golpe de Estado, porque estamos viendo que el máximo ente electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, ha sido desplazado por la Corte Suprema y de manera prevaricadora. Entonces, esto es lo que está sucediendo y nosotros debemos denunciar es ya un pre-golpe electoral o un pre-fraude electoral. Es lo que debemos denunciar, pero eso no quita que nos rindamos, que lloremos, no, salimos con más fuerza. Repito, esto es un boomerang. Aparentemente nos han dejado pocos, pero seguimos en la lucha. Y hay una serie de comunicaciones sindicales, gremiales, otras organizaciones de solidaridad con nosotros. Entonces ahora tenemos que formar una buena organización, un buen aparato y una buena prensa. Debemos sacar una prensa propia, periódico, audiovisual, radio y televisión. Tenemos la calidad de disertantes, tenemos la intelectualidad a la altura y tenemos nuestro propio aparato de difusión. Y en el enocacerismo ya lo hemos hecho y nos ha dado resultados. Antes de la caída, antes del anahuaylazo con la prensa enocacerista Ollanta. Entonces, ahora, ya con la cuestión audiovisual, tenemos que este proyecto nacional que tenemos nosotros, entrar al cuarto poder. Repito, el primer poder ejecutivo está totalmente corrompido, entre delincuentes de derecha como de izquierda. El legislativo está también corrompido solamente con la excepción de nuestros congresistas luchadores. Y el judicial, peor. Y el cuarto poder también es cómplice de la hecatombe. El cuarto poder, por supuesto. Entonces nosotros también tenemos que construir nuestro cuarto poder. Tenemos que dar batalla. Repito, quitarle el verbo a la derecha, quitarle el verbo al grupo del comercio. Y eso lo logramos antes del anahuaylazo. Con esa prensa enocacerista que sacábamos con los reservistas, repito, en ese tiempo no había esto, todo era prensa escrita, y le arrebatamos el tiraje y el verbo al grupo del comercio. Ya no se hablaba lo que decía Caretas y el comercio todos los jueves o domingos, sino se hablaba lo que planteábamos nosotros, fusilamientos de presidentes, legalización de la coca, etc. Le quitamos el verbo. Entonces ahora falta nuevamente arrebatarle el verbo y tenemos que sacar nuestra prensa, televisión propia. Y eso es importantísimo, porque las grandes revoluciones siempre han tenido su prensa propia. La revolución francesa hubiera sido imposible sin el amigo del pueblo de Marat. La revolución soviética hubiera sido imposible sin el Iskra. Y la revolución cubana hubiera sido imposible sin el Granma. Entonces, repito, la revolución peruana va a ser imposible si no tenemos una prensa, y ahora prensa, radio, televisión, audiovisuales masivos y con contenido revolucionario etnonacionalista. Esa es una tarea.
y esa tarea tiene que salir de la escuela, en conjunto con el periódico. Entonces, Roberto, hay tareas que hacer, compatriotas de Juntos por el Perú, hay mucho que hacer, juntos todos. Entonces, compatriotas, no me cabe duda, compatriotas, no me cabe duda que vamos a tener un resultado bastante honorable en las próximas elecciones. Y repito, e insto y exhorto a cada uno de los presentes y pasar la voz a los más compatriotas, hay que estudiar esta sentencia en el extremo que dice que ninguno de los 40.000 militantes de Antauro están perjudicados en sus derechos electorales y políticos. Porque si es así, entonces tendrían que hacer un procedimiento especial para los 40.000 militantes de Antauro para que de manera no se vean perjudicados y puedan participar democráticamente en las listas de los partidos aliados a nosotros. Sabemos que vamos a tener la cuota de invitados, pero, repito, esto sigue siendo un atropello, entonces cada un militante de Antauro debe sentirse damnificado y también plantear su acción de amparo y su acción de cautelar. Entonces, repito, no están saboteando, es parte de la campaña, ya empezó la campaña, antes del partido nos metieron un codazo en el estómago, estamos entrando a la ruina así, pero nos vamos a salvar y vamos a levantar porque somos un equipo. Entonces, compatriotas, repito, yo me siento de veras muy orgulloso de la calidad de cuadros que tiene el partido y de la calidad de aliados que tiene el partido como Juntos por el Perú. Me siento muy contento. Y repito, habiendo pasado lo que hemos pasado en el cautiverio, todo nos parece bonito, nada nos hace daño, estamos felices de la vida, estamos con la moral muy en alto. Y repito, nada para al proyecto conjunto de Antauro y Juntos por el Perú. Gracias, compatriotas. Bueno, hablando de la unidad, les comunico que el día martes 18 las escuelas van a funcionar ya unidas. La escuela de Juntos y la escuela de Antauro. El martes 18, entonces le vamos a hacer llegar la invitación y mientras tanto, nosotros como escuela vamos a arreglar unas cosas y vamos a continuar en nuestro local de Quilca. Este viernes tenemos ahí una actividad a partir, como siempre, de las 7 de la noche, ¿no? Para los que quieran ir, pero ya en conjunto, el día 18, espero que estén los dos, para que inauguren la unidad de las escuelas. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y bueno, hemos terminado. Rápido, A ver, compañeros, quería también anunciar que estamos juntos, que este sábado y domingo estamos en Junín, Huancayo. Vamos a hacer una actividad conjunta, Antauro, Conjuntos por el Perú, en el Valle del Mantaro. Y se va a publicar un rol de viajes, de giras, unidas, conjuntas. Y eso es para conocimiento. Asimismo, quiero saber que yo estoy dando una serie de entrevistas seguidas en esta semana. Y puedo percibir en el periodismo que hay una solidaridad. O sea, el mismo periodista entiende la situación, pero también ellos mismos me confiesan que están forzados por sus empresas periodísticas a tener un discurso. Entonces, esto me ha convencido más de sacar nuestra prensa propia. Las grandes casas periodísticas, los grandes canales, ya están haciendo sus captaciones. Así como cuando va a empezar una campaña de fútbol, ¿no? Se abre una campaña, hacen sus jales, traen del extranjero sus jales, también están trayendo sus jales. Entonces ya sabemos que Huila está trayendo a Jaime Bailey y a partir del próximo mes está haciendo el francotirador y nosotros somos su principal objetivo, ¿no? Y seguramente van a venir otros jales. Es por eso, compatriotas, que este año 2025 va a ser un año donde el cuarto poder va a tener bastante potencia y tenemos que tener un cuarto poder propio, repito, un cuarto poder propio.
que a su vez el 2026 va a reventar. Entonces, señores, hay bastante trabajo que hacer. Como decía César Vallejo, hay hermanos, muchísimo que hacer. Muchas gracias, compatriotas. Me acompaña con nuestros 3 días. ¡Vamos,